Llovía desde el amanecer, un silencio constante, como si alguien llorara al otro lado de los muros. El agua lamía las ventanas deformadas de la cabaña de la viuda, tamborileando contra las tejas deformadas como nudillos en una puerta cerrada. Dentro, Eleanor Wade estaba descalza sobre las tablas astilladas del suelo, removiendo ceniza en una estufa fría, con la esperanza de que algo caliente saliera de ella si removía con suficiente fuerza. Pero nada sucedió. No quedaba leña. El techo del granero llevaba meses goteando, y cada ráfaga de viento le quitaba una promesa a su difunto marido. Había apilado ollas y cubos debajo de los peores lugares, pero el sonido del agua goteando de la viga a la hojalata era insoportable en su ritmo. Constante, hueco, como si el tiempo mismo se estuviera escapando de su vida. No había pronunciado una frase completa en 3 días. Una sombra se movió junto a la verja. Lo vio por la ventana, al principio solo la silueta. Un caballo tan flaco que se le veían las costillas bajo la piel empapada, y un jinete con peor aspecto. El vaquero no llevaba abrigo, solo una áspera camisa de algodón que se le ceñía a los hombros y al pecho como una segunda piel. El barro le manchaba los pantalones, y una bota estaba sujeta con una cuerda. Su sombrero estaba tan empapado que se le descolgaba como una flor moribunda. Aún así, se mantenía erguido, orgulloso, con una expresión rota y hambrienta. No se acercó a la puerta, solo se quedó mirando el techo combado del granero como si lo estuviera estudiando. Ella lo observó a través del cristal antiniebla y pensó, ese chico no tiene derecho a mirar mi techo como si le debiera algo. Pero algo en su quietud la inquietó. Abrió la puerta de todos modos. ¿Arreglas las cosas?, preguntó en voz baja, ronca por la inactividad. Él la miró con ojos claros, demasiado jóvenes para la dureza que se reflejaba en ellos, y asintió una vez. Yo no pago, añadió. Desmontó lentamente, haciendo una mueca. No preguntó. El caballo se quedó en la puerta. Caminaba con una cojera, apenas perceptible, pero ahí estaba. Ella le entregó un martillo y señaló una caja de clavos doblados. Si te caes de ese tejado, no voy a arrastrarte hacia abajo. Él no sonrió. Solo asintió de nuevo. Por la tarde, estaba descalzo, trepando por las vigas de madera resbaladizas como si hubiera vivido allí arriba. Ella le trajo café solo, flojo, pero caliente, y lo dejó cerca de la escalera sin decir palabra. Cuando bajó al anochecer, empapado y tembloroso, ella le entregó un saco de flores secas para que se lo pusiera sobre los hombros. No le dio las gracias. Eso le pareció bien. El nombre vino después, no de él, sino de la silla de montar marcada, el carro. Esa noche, ella se comió los últimos frijoles hervidos mientras él se acurrucaba en el pajar como un gato demasiado salvaje para acercarse al fuego. La tormenta no había amainado. Un trueno estalló en la distancia, agudo y feroz. Se ajustó el chal y miró fijamente la pared. Podía oírlo respirar por las grietas sobre su cabeza. Respiraciones regulares. Sin miedo a la oscuridad. A la mañana siguiente, ya estaba martillando. No se lo había dicho. Le trajo un trozo de pan y su mejor taza de esmalte desportillado, llena de nuevo con café amargo. Le temblaron ligeramente las manos al tomarla. No habló, solo asintió, y ella se dio cuenta de que prefería su silencio a las voces de la mayoría de los hombres. En el pueblo, la gente ya susurraba. En el Morcantile, la señorita Tille ladeó la cabeza y preguntó: ¿Has alojado a un huésped, ella? Se encogió de hombros. Solo estoy arreglando el granero. La señorita Tille chasqueó la lengua. Reparar. ¿Es eso? Esa noche, Eleanor se frotó las manos hasta quedar en carne viva. La suciedad se le había metido en las uñas y no soportaba la idea de verse sucia. Se dijo a sí misma que era una cuestión de higiene, no de él. Pero cuando pasó por el granero para revisar los cubos, levantó la vista. Él observaba las estrellas a través de las tablas rotas como si aún pudiera confiar en ellas. ¿Te casaste?, preguntó. Preguntó en voz baja. Él no se giró. No. ¿Huyes de algo? Guardó silencio un buen rato. Entonces, ya no. No dijo nada más.
Solo dejó una manta al borde de la escalera antes de volver a su cama fría. Al tercer día, notó cómo trabajaban sus músculos. Fuertes, deliberados, pero nunca ostentosos. Cómo bajaba la mirada al hablar, no por debilidad, sino por respeto. Cómo no se inmutaba cuando el gallo le picoteaba el tobillo o el martillo le golpeaba el pulgar. Esa noche, hirvió repollo y patatas y sirvió 2 cuencos en lugar de 1. Él dudó. No lo envenené, dijo ella. Se sentó frente a ella, lentamente, como alguien que no está acostumbrado a las sillas. Comieron sin hablar. A mitad de la comida, levantó la vista. ¿Siempre estás tan callado? Ella sostuvo su mirada. Hablo cuando hay alguien que vale la pena. Su labio se torció. No fue una sonrisa, pero estuvo cerca. A la mañana siguiente, trabajaron codo con codo reparando la cerca. Cuando ella alcanzó una barandilla demasiado pesada, él se la quitó de los brazos sin decir palabra y la colocó en su lugar. Ella no le dio las gracias. Eso también le pareció bien. Para el final de la semana, el techo del granero estaba casi entero de nuevo, remendado con madera desigual pero firme bajo los pies. La lluvia paró. El aire olía a cedro y tierra húmeda. El silencio entre ellos se densificó, no incómodo, sino cargado. Él empezó a limpiar herramientas que no le pertenecían. Ella no lo detuvo. Entonces llegó el domingo. Las campanas de la iglesia sonaron en el pueblo a kilómetros de distancia, pero ninguno de los dos se movió. En cambio, ella sacó una lata de galletas de manteca que había estado guardando. Las compartieron en el porche, sin mirarse, solo viendo cómo el mundo intentaba secarse. La gente hablará, dijo ella después de un rato. Él asintió. Ya lo hacen. ¿Te vas entonces? Apretó la mandíbula. ¿Quieres que me vaya? Ella lo miró. Realmente lo miró. No lo sé. Una ráfaga de viento esparció el saco de flores que él había usado como toalla. Lo persiguió por el patio como un niño. Ella rió antes de poder contenerse. Un sonido seco y extraño. Él sonrió. No ampliamente, pero sincero. La primera que veía. El sonido la acompañó más tiempo del esperado. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, observando cómo la luz de la luna se filtraba por el techo remendado. Sin goteos. Sin goteras. Solo silencio. No sabía cuánto había extrañado el silencio que no se sentía vacío. Afuera, el vaquero se removió en el heno. Un sonido suave, como un hombre tratando de no soñar demasiado fuerte. Le susurró al cristal. No me arregles demasiado bien, Luke Caro. No sabría qué hacer con un corazón remendado. El viento se movió suavemente contra la cabaña, como si estuviera de acuerdo. Las mañanas llegaban más temprano. Ahora, con la gotera parada, la luz del sol se filtraba a través de las grietas limpias de las contraventanas en lugar del techo roto. El granero se erguía alto de nuevo, parchado con tablas desiguales como un hombre con cicatrices que se mantenía orgulloso a pesar de sus heridas. Pero dentro de la cabaña, el silencio no se había suavizado. Solo se había profundizado. Se había acostumbrado a su sonido, el de Luke Caro, martillando, lijando, moviéndose como un hombre que no podía permitirse detenerse. Pero ahora que el granero estaba casi completo, había menos excusas para que se quedara, y menos razones para que ella se quedara tras la puerta cuando él la miraba. Seguía sin dormir dentro. Seguía haciendo su cama en el heno con una silla de montar como almohada. Seguía dejándole ofrendas de trabajo en lugar de estar en la cocina. Era un poco más que un hombre que iba a dormir dentro. Era un poco ajeno a la cortina. Llevaba las mangas arremangadas, los antebrazos tensos por los músculos bronceados por el sol. Cada golpe del martillo era cuidadoso, eficiente, como si pretendiera ser útil sin que nadie se diera cuenta. Era el no darse cuenta lo que la agobiaba. Se secó las manos en la falda y salió con 2 tazas de café. Él no dejaba de trabajar. No pedí más, dijo en voz baja. Tampoco pedí que un hombre arreglara todas las bisagras de mi terreno, respondió ella. Tomó la taza. El vapor se elevó entre ellos como algo sagrado. Pensé que trabajaría hasta que el granero estuviera seco, dijo tras una pausa. Lleva seco 3 días. Lo sé.
Se sentó en el borde del porche, con la espalda apoyada en la barandilla. Ella se unió a él. Sus botas no se rozaban, pero estaban lo suficientemente cerca como para oírse respirar. ¿Por qué te quedaste?, preguntó ella. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza. No estoy seguro. Es sincero, asintió, como si eso lo explicara. Ella miró hacia el granero. Mi marido nunca arreglaba nada a menos que alguien lo viera. Era capaz de convencer a una valla para que se cayera solo para ganarse la compasión. Luke no rió, pero ella sintió que un hilo se aflojaba en el aire entre ellos. Creo que nunca aprendí mucho sobre arreglar gente, murmuró. Solo vallas. Se quedaron así un rato. El sol alargaba las sombras, doradas y largas. Los pájaros se atrevieron a cantar de nuevo. Al mediodía, se estaba sacudiendo la harina del delantal cuando llamaron a la puerta. 3 golpes rápidos. Fuertes, demasiado fuertes. Abrió la puerta y se encontró con la señorita Tille allí de pie con una cesta de huevos que claramente no tenía intención de dejar. Pensé en pasarme, dijo Jane. A ver si estás bien. Has faltado 2 semanas a misa, ella. Eleanor se hizo a un lado, dejando que la mirada de la mujer vagara sin ser bienvenida. La señorita Tille vio la segunda taza en el porche. Apretó la boca. He estado ocupada, dijo Eleanor. Trabajando en el tejado. Jane entrecerró los ojos. El pueblo ha estado hablando. Dice que has acogido a un vagabundo. Es cierto. Contraté ayuda. Jane sorbió por la nariz. Sin marido, sin familia. ¿Y ahora hombres desconocidos? A algunas nos preocupa que hayas olvidado tu posición. Eleanor apretó los puños a los costados. No he olvidado nada, Jane. Solo te lo recuerdo. A las mujeres como nosotras nos juzgan con más dureza. La gente no perdona fácilmente. Desde el granero, un constante tap-tap-tap continuaba. Luke no se había detenido ni una sola vez. Entonces que hablen, dijo Eleanor. Cerró la puerta antes de que la señorita Tille pudiera terminar de respirar. Esa noche, trajo la cena al granero. Frijoles con cebolla y un trozo de pan de maíz. Se sentó sobre las pacas de heno, con la mirada recelosa. El pueblo nos vigila, dijo ella. Lo sé. Piensas quedarte de todos modos. Luke bajó la mirada. Nunca me había quedado en ningún sitio. Ahora sí. No respondió. Ella dejó el plato delante de él y se giró para irse. Señora, dijo él con la voz ronca. Ella se detuvo. Él levantó la vista. No soy bueno con la piel. Pero si da igual, prefiero que me digan que me vaya a suponer que no me quieren. Entonces lo miró. No al chico que vio cabalgando bajo aquella primera lluvia, sino al hombre que era ahora, hueco en algunas partes y sólido en otras. Aún aprendiendo a encajar. Te diré cuándo, dijo ella. Al día siguiente, trabajaron juntos para limpiar la carreta rota en el campo norte. Él levantó, ella ordenó. El viento levantó polvo y recuerdos. En un momento dado, tropezó con un gancho de hierro enterrado y cayó de rodillas. Luke llegó al instante, arrodillado a su lado, con manos ásperas pero suaves contra su codo. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió con los dientes apretados. Solo mi orgullo. Él le ofreció la mano. Al principio no la tomó. Pero luego sí. Y algo pasó entre sus dedos. Calor, peso, reconocimiento. La levantó lentamente. Más tarde esa noche, encontró una hilera de pequeñas flores silvestres en el borde del porche, enrolladas en una pequeña cuerda. Él no lo mencionó, y ella tampoco. Pero las conservó. 2 días después, llegó el sheriff. Hombre corpulento, vozarrón. Señorita Wade, la llamó desde su silla. ¿Tienes a alguien aquí? El pueblo quiere saberlo. Eleanor estaba en su porche. Está trabajando. Tengo papeles. No pido papeles para clavar clavos. El sheriff Harlan Motes se rascó la barba. El pueblo está intranquilo. Algunos dicen que es peligroso. Bajó del porche, descalza sobre la hierba. No lo es. ¿Estás segura? No respondió.
Luke salió de detrás del granero. Silencioso. Motes lo miró de arriba abajo. ¿Respetas esta tierra? Luke asintió una vez. Cada tabla. Motes gruñó. Entonces será mejor que no les des nada que temer. El pueblo tiene buena memoria para los mal genios. Giró su caballo y se marchó. Esa noche, encontró a Luke sentado junto al pozo, con la cabeza entre las manos. No habló, simplemente se agachó a su lado. Nunca quise traer problemas aquí, dijo en voz baja. No lo hiciste. Solo quería. Su voz se fue apagando. Ella esperó. Un lugar donde quedarse quieta. Extendió la mano y le tocó el dorso de la suya. Has construido la mitad de este lugar, dijo. ¿Crees que eso no fue nada? La miró entonces, crudo e inseguro. Seguirán hablando. He sobrevivido a cosas peores. Su mano giró bajo la de ella, aferrándose. No tengo mucho que dar, susurró. Arreglaste el techo, dijo ella. Y eso es más de lo que nadie ha hecho en años. El viento volvió a levantarse esa noche, penetrante con el aroma de una tormenta temprana. Pero dentro, las ventanas permanecieron secas, las vigas firmes. Sin goteras. Sin frío. Eleanor estaba de pie junto al fuego, acunando una taza entre las palmas de las manos. Luke se sentó cerca, sin botas, con las mangas de la camisa arremangadas. Por una vez, el silencio entre ellos se sintió como paz. Pero el golpe volvió a sonar. Más fuerte esta vez. 4 puños, tal vez más. Una voz gruñó desde la oscuridad. ¿Estás ahí, viuda Wade? ¿Tienes a un hombre encerrado en tu granero? ¿O solo estás jugando a las casitas ahora? Luke se levantó. Ella también. Él extendió la mano hacia la puerta. Ella llegó antes que él. Salió a la luz de la linterna, hombros rectos, voz firme. Esta es mi tierra. Mi techo. Mi elección. Alguien rió. No tardaste mucho en olvidar tus votos, ¿verdad? Eleanor levantó la barbilla. Mis votos murieron con el hombre que los rompió. Lo que tengo ahora es sincero. Luke estaba detrás de ella, una sombra lista para defenderla, pero no para robarle la voz. La multitud dudó. Luego, de nuevo, la voz del sheriff. Basta. Déjalos en paz. Los demás se desvanecieron en la oscuridad. De vuelta adentro, las manos de Eleanor temblaban. Luke intentó agarrarla, pero ella retrocedió, respirando con dificultad. Creí que había olvidado cómo luchar, susurró. Pero supongo que solo necesitaba algo por lo que valiera la pena luchar. Él no habló, solo la miró, cada línea de su rostro indicaba que lo entendía. Entonces ella se giró hacia él con la voz temblorosa. ¿Te quedas? Él asintió. Ella cruzó la habitación y se quedó a centímetros de distancia. Entonces será mejor que aprendas a hacer galletas. No seré el único que nos alimente. Sonrió, pequeña pero real. Afuera, el viento cambió de dirección. Adentro, por primera vez en años, ella rió. No eran panes blandos comprados en la tienda, sino pan duro amasado a mano con harina que se había amargado un poco en la bolsa. Las manos de Eleanor, inexpertas en tales tareas desde hacía tiempo, lo recordaban de todos modos. Revolvía con cucharas de madera y en silencio, el ritmo del amasado le daba un lugar donde plasmar sus pensamientos. Luke cortaba leña antes del amanecer y entraba al percibir el olor a horneado. Nunca pedía el desayuno, sino que siempre llegaba justo cuando ella dejaba el pan caliente. No hablaban mucho, pero la forma en que ella le pasaba el cuchillo y la forma en que él siempre le servía la primera taza de café, se convirtió en un lenguaje propio. Uno construido sin declaraciones ni explicaciones. Un lenguaje de supervivencia, de observación mutua. Una mañana, mientras el viento sacudía las contraventanas y un halcón volaba en círculos bajo, Eleanor tarareó mientras amasaba, suave y quedo, una vieja melodía de iglesia que su madre solía cantar. Cantaba sobre la masa de tarta. Ni siquiera se dio cuenta de que lo hacía hasta que levantó la vista y vio a Luke congelado en la puerta, con una mano en el borde del marco. Su rostro parecía el de un hombre atrapado entre el recuerdo y la respiración. Se detuvo. ¿La conoces?, preguntó. Él asintió con la mirada perdida.
Mi madre la cantó. Solo una vez, que yo recuerde. Estaba enferma. No pudo terminar la segunda estrofa. Eleanor no se movió. Luke entró y cerró la puerta tras él. El silencio entre ellos cambió de forma. Tendría unos 6 años, dijo, acomodándose en la silla de la esquina. Habíamos enterrado a papá una semana antes. Murió ese invierno. Asintió. Suavemente. Perdí a mi mamá una noche de febrero. El frío se apoderó de sus pulmones antes que el dolor. Bajó la mirada hacia sus botas, luego volvió a levantarla. Es curioso cómo el mundo no se detiene. Simplemente sigue girando. Los techos gotean. Los animales necesitan comida. La gente todavía habla. Eleanor cortó el pan. El cuchillo crujió a través de la corteza, revelando un vapor que se enroscaba en el aire quieto. Seguimos adelante, dijo. Pero algunas canciones perduran. Aunque las tarareemos torcidas. Sonrió levemente. Esa tuya sí que era recta. Esa noche, se sorprendió tarareando de nuevo mientras barría. Esta vez, no paró. Los días pasaban así. Un gesto a la vez. Una tarde, Luke trajo una caja de manzanas silvestres, magulladas pero fragantes. Ella las horneó en tartas. Él arregló la bisagra rota de la puerta del ahumadero. Ella le cosió el desgarrón de la camisa. Un baile, lento y cauteloso, como dos animales que aprenden que no los están cazando. El pueblo seguía observando, pero ahora más silencioso. No desde la distancia, sino desde detrás de ventanas con cortinas y espaldas. Una viuda y un hombre sin pasado. La gente no sabía cómo clasificarlos. Y lo que no entendían, lo temían. La señorita Tile había dejado de venir. El predicador no había enviado ni una palabra. Pero cuando Eleanor fue al pueblo a cambiar huevos por sal, el chico del tendero le dio un pequeño saco de azúcar, por error. Ella no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Gracias. El azúcar se convirtió en mermelada de melocotón, y la mermelada en un pastel. Lo dejó enfriar en el alféizar de la ventana, mitad en rebeldía, mitad en invitación. Luke regresó de limpiar la maleza detrás del granero sin camisa por el calor. El pelo húmedo por el esfuerzo. Dudó al ver el pastel. ¿Es para unas vacaciones?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No, vacaciones. Él hizo una pausa. Entonces, ¿por qué? Ella se encogió de hombros, pero sus ojos la delataron. Se apoyó en el alféizar de la ventana. No creo haber comido pastel sin una razón. Entonces, aquí está el primero. Tomó una rebanada sin plato, como si algo primitivo se hubiera desprendido en él. El jugo le corrió por la mano. Rió avergonzado. Eleanor le dio un trapo y dijo, «Tienes melocotón en tu orgullo». Se secó la cara sonriendo. «Eres peligrosa». Viuda Guade. Ella se apartó. Las mejillas le ardían, pero no de vergüenza. Esa noche, un trueno resonó a lo lejos, del tipo que se queda en el borde del mundo, pero inquieta a todo ser viviente. Eleanor estaba de pie junto a la estufa. Té en la mano. Luke se quedó en la puerta, sin entrar ni salir. Ella rompió el silencio que yo solía. Cantar en la iglesia antes de casarme. Él entró con cautela, no le gustó. Ella bebió, dijo que llamaba la atención, dijo que las mujeres solo deben ser escuchadas en la oración. Luke no respondió, pero apretó los puños. Me detuve, ella dijo, y olvidé cuánto me costó ese silencio. Él la miró fijamente. ¿Tienes voz otra vez? Ella asintió, pero su sonrisa era triste todavía. Averiguándolo. ¿Qué quiere decir? Luke avanzó lentamente. Cuando tenía 17 intenté alistarme en las cuadrillas del ferrocarril. Mintió sobre mí. Edad no les importó. Pasé 3 años golpeando las vías en un país que nunca recordó mi nombre. Ella lo estudió porque te fuiste. Él dudó demasiadas tumbas. Me cansé de pasar corriendo junto a él. El silencio entre ellos se espesó de nuevo, pero esta vez no estaba vacío. Contenía el peso de todo dolor tácito, dolor, arrepentimiento, esperanza. Tal vez se giró para irse, pero en el umbral se detuvo. Tarareas como alguien que solía ser amado. Él dijo, su respiración se contuvo y arreglas las cosas como alguien que nunca lo fue. Él se fue sin decir otra palabra. A la mañana siguiente ella encontró una pajarera clavada en él.
Viejo olmo pintado toscamente torcido dulce su nombre tallado debajo débil pero cuidadoso el sopesó ella tocó las letras como si fueran sagradas luego miró hacia el granero al mediodía se sentaron de nuevo en el porche pelando manzanas en silencio ¿y ahora qué? Él preguntó en voz baja ella no respondió él lo intentó de nuevo techos arregló carros despejó herramientas limpió ¿y ahora qué? Ella peló una manzana en un largo rizo y luego la partió por la mitad. ¿Alguna vez plantaste algo? Ella preguntó le dio la mitad de la manzana entonces empecemos por ahí en los próximos días removieron la tierra detrás de la cabaña palando piedras y cultivando viejas raíces Luke se movió con fuerza Elinor con memoria plantaron cebollas y frijoles él encontró una herradura rota y la clavó en la puerta del jardín al anochecer se quedaron al borde de su trabajo, sudorosos y doloridos. ¿Crees que crecerá? Él preguntó las cosas crecen donde las cuidas él asintió hablas como el predicador a veces ella lo miró él nunca plantó nada en su vida. Luke rió entre dientes. Luego se quedó en silencio. Sabes que la gente espera que fracasemos. Ella asintió. No intento demostrarles que se equivocan. Solo quiero dejar de vivir como si tuvieran razón. Se acercó, con ojos oscuros e ilegibles. Mereces más que sobrevivir. Tú también, dijo ella. Ninguno se movió. Entonces ella retrocedió primero, con el corazón latiendo demasiado fuerte para expresarlo con palabras. Esa noche, una canción de violín llegó a la distancia, una boda en el otro extremo del valle. El sonido de risas. Alegría de otras vidas. Eleanor estaba sentada junto a la ventana, con una vela parpadeando a su lado. Luke pasó detrás de ella, dirigiéndose al granero. Se giró. ¿Te quedarías? Preguntó. Aunque el trabajo esté hecho. La miró largamente. Depende. ¿De qué? ¿De si soy bienvenido? Se puso de pie. Tienes pastel de melocotón y una pajarera tallada. ¿Qué más bienvenida necesitas? Sonrió. Pero contenía algo frágil. Me quedaré, dijo. Pero no como un fantasma en el desván. Ella lo entendió. Y lo temió. Pero aún así, asintió. Entonces quédate. Como un hombre. Esa noche, él no se fue. Al granero. Ella extendió una manta junto a la chimenea. Él la tomó. Ella sirvió té. Él se lo bebió. El fuego crepitó entre ellos, la única voz en la habitación. Y cuando ella tarareó ese mismo himno roto, él se unió a ella. Desafinados. Inseguros. Pero juntos. El día que pintaron el granero era demasiado cálido para octubre, pero el viento aún traía una fuerza cortante que susurraba la llegada de la escarcha. Luke se arremangó, con los hombros bronceados por el sol, y Eleanor estaba de pie junto a él con una bata que una vez perteneció a su madre. Juntos, trabajaron casi en silencio, con pintura roja manchándoles las manos, las pinceladas lentas y metódicas, como si el bautismo les devolviera su propósito. A media tarde, el viejo granero relucía fresco y orgulloso. Parecía un recién nacido. Eleanor retrocedió un paso para admirarlo, con la mano en la cadera. Luke se acercó y le limpió una mancha de pintura de la mejilla con el pulgar. Ella no se inmutó. Tampoco sonrió. Pero no se apartó. Yo creo que es el mejor granero de este lado de la colina, dijo. Ella arqueó una ceja. Es un listón bajo. Aún así, algo se instaló entre ellos. No era alegría exactamente, sino la tranquila satisfacción de algo construido, algo que duraría una temporada más de lo que nadie esperaba. Esa noche, él se quedó dentro otra vez. No se habló de ello. No cruzaron ningún umbral. Solo el crujido de las tablas del suelo al entrar después de limpiar las herramientas, el hundimiento del colchón cerca del fuego mientras yacía de lado, y su respiración, tranquila, mientras ponía una segunda taza en la mesa por costumbre. No dudaba. Vivieron, durante un tiempo, como si nadie los estuviera observando. Pero alguien sí. La primera señal llegó en forma de sal. O mejor dicho, la falta de ella. La última señal de la modista dijo, no sé qué hacer. Se quedó quieta un buen rato, con la cesta colgando del brazo. Detrás de ella, las risas del salón se extendieron a la calle. Se giró y vio a dos mujeres observándola desde la escalera de la modista. Una sonrió con suficiencia. La otra apartó la mirada,
demasiado rápido. Caminó a casa con las manos vacías. Luke la recibió en la puerta. Ella no dijo nada. Solo le entregó la lista. La leyó una vez, luego la dobló lentamente y se la guardó en el bolsillo trasero. Saldré mañana, dijo. Otro pueblo. Ella asintió, sin mirarlo a los ojos. Esa noche, volvió a cantar. No el himno. Una melodía más plena. Su voz se quebró a mitad de la canción y se detuvo, avergonzada. Luke no dijo nada. Simplemente se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Los días oscurecían temprano ahora. Las sombras ascendían más rápido por el valle y el fuego permaneció encendido durante casi toda la mañana. La cabaña se volvió más acogedora, pero el mundo exterior se volvió más frío. Una noche, justo cuando el crepúsculo besaba las puntas del trigo, llegó el predicador. El reverendo Dent estaba de pie en el porche, con el sombrero en la mano, las botas limpias a pesar del camino. Luke abrió la puerta. ¿Está Eleanor en casa?, preguntó el predicador, cortés. Luke se hizo a un lado. Sí, está. Eleanor venía de la estufa, limpiándose las manos en el delantal. Reverendo. Señora. Miró a su alrededor y luego fijó la mirada en el fuego. ¿Le importa si hablo con usted a solas? Luke empezó a retirarse. No, dijo Eleanor con firmeza. Se queda. El predicador dudó, luego asintió. Como quiera. Permaneció de pie, con el sombrero pegado al pecho como un escudo. La gente habla. Eleanor, empezó. Siempre lo han hecho. Pero ahora mencionan tu nombre en las peticiones de oración. Ella inclinó la cabeza. Que recen, entonces. Suspiró. No son solo chismes. Hay llamados a la acción. Algunos dicen que debería revisarse la escritura de la tierra. Otros sugieren que se ha desviado de la decencia. Luke tensó la mandíbula. Eleanor levantó la barbilla. He alimentado a los pobres, dijo. He remendado el ruedo de todas las viudas de este condado. Enterré a mi esposo con las manos aún sangrando por cavar su tumba. Y ahora me he atrevido a vivir. Dent bajó la mirada. No soy yo, Eleanor. Es el pueblo. Nunca fuiste tú, susurró. El predicador se volvió a colocar el sombrero. Ten cuidado. Las llamas prenden rápido en lugares secos. Luego se fue. Esa noche, el granero ardió. Empezó después de medianoche. Un crujido sordo y lejano, como el hielo al romperse en un estanque. Luego, un destello repentino y agudo a través de la ventana. Luke fue el primero en levantarse, corriendo descalzo. Eleanor lo siguió, agarrando un cubo, con la respiración entrecortada. El costado del granero estaba en llamas. Las llamas se elevaban hacia el cielo negro. Los caballos ya se habían desbocado. El aire apestaba a aceite y humo. Luke gritó su nombre a través del caos. Estoy aquí, gritó, ahogándose en el hollín. Trabajaron juntos al ritmo, cubo tras cubo, sus sombras se recortaban contra la luz del fuego. Pero era demasiado rápido. Demasiado deliberado. Para cuando el amanecer tocó las colinas, la mitad del granero había desaparecido. Un armazón de madera ennegrecido humeaba y era esquelético. La pajarera en el olmo estaba ceniza. Luke cayó de rodillas. Eleanor permaneció de pie, envuelta en una manta, con los ojos hundidos. Alguien la había encendido. Alguien quería avergonzarla de nuevo. Quería despojarla de lo poco que había reconstruido. Luke se levantó lentamente, se acercó a ella. Lo arreglaremos. Ella no respondió. Lo juro, Eleanor. Lo reconstruiremos. Se giró hacia él entonces, con lágrimas abriéndose paso entre la ceniza de sus mejillas. No es solo el granero, susurró. Es lo que significaba. Él se acercó. Entonces haremos algo nuevo. Algo que no puedan quemar. Ella se apoyó en él, temblando. Permanecieron así hasta que el sol salió por completo, una gasa, dorado y cruel, iluminando los escombros. 3 días después, el sheriff salió a caballo. Harlan Motes examinó los restos del granero con los ojos entornados. ¿Tienes enemigos?, le preguntó a Luke. Muchos, respondió Luke.
Ninguno con nombre. El sheriff escupió. Nadie vio nada. El pueblo es ciego cuando quiere. Miró a Eleanor. ¿Quieres justicia? Yo quiero paz. Se quitó el sombrero. La paz cuesta. ¿Estás dispuesta a pagar? Miró a Luke y luego al sheriff. Ya he pagado suficiente. Motes asintió una vez. Entonces mantén la cabeza gacha. No reconstruyeron el granero. Lo limpiaron. Hicieron un jardín donde habían estado los cimientos. Tierra ennegrecida, removida y sembrada con semillas. Luke talló otra pajarera, más pequeña esta vez, sin pintar, y la clavó de nuevo al olmo. Pero el silencio entre ellos se tensó. Una noche, lo encontró empacando. Una pequeña cartera. Una cantimplora. Una camisa doblada. Se le cerró la garganta. Te vas. Pensé que sería más fácil. ¿Para quién? Para ti. No pararán. Lo sabes. Entró en la habitación. Lentamente. Tampoco pararon cuando mi esposo me golpeó. Ni cuando el cobrador de hipotecas intentó quedarse con este terreno. Me quedé. Levantó la vista. Levantó la vista. Ojos ensombrecidos. Pero no lo quemaron hasta que me quemé. Tragó saliva. Luego los dejó quemar. Hizo una pausa. No puedo seguir costándote. Y no puedo seguir perdiendo lo que apenas he empezado a tener. Se quedaron en silencio. Dos mitades rotas intentando encontrar el mismo ritmo. Finalmente, ella dijo, si te vas, no te detendré. Pero recuerda esto, nunca necesité que me rescataran. Necesitaba elegir. Luke dejó caer la cartera. Dio un paso adelante. Y la besó. No con pasión, sino con reverencia. Como si sellara algo antiguo, algo sagrado. Afuera, las estrellas parpadeaban en el aire teñido de humo. Adentro, sus manos se aferraron a su camisa como si temiera despertar sola. A la mañana siguiente, el predicador regresó. Esta vez, con papel. Un certificado de matrimonio. Pensé, dijo, sin crueldad. Si van a hablar, mejor denles una razón. Eleanor firmó primero. La mano de Luke tembló al tomar la pluma. El reverendo Dent levantó la vista. ¿Estás segura? Luke miró a Eleanor. Siempre lo he estado. El predicador asintió. Entonces no esperemos. La nieve cayó antes del amanecer, suave y lenta, como si el cielo mismo estuviera silenciando la tierra. Cada copo blanqueaba las cenizas del granero quemado, ocultando lo que se había ennegrecido, suavizando lo que se había astillado. Eleanor estaba de pie junto a la ventana de la cabaña con su vestido de novia. Una simple prenda de marfil, remendada a mano, del baúl de su madre. Nunca antes la había usado. Se alisó las mangas. Sus dedos temblaban levemente. No por miedo, sino por la extraña y viva quietud que sentía en su pecho. Luke estaba afuera, en el patio, solo, quitando la nieve de la barandilla del porche. Llevaba la única camisa buena que tenía, recién lavada y metida por dentro. Sus botas estaban lustradas lo mejor que podía. No se movió ni se inquietó. Simplemente miró hacia la línea de árboles donde el viento entraba y salía en rizos como si estuviera probando el aliento del mundo. Ella salió sin decir palabra, la nieve crujiendo bajo sus botas. No sonaba música. No había invitados. Solo el predicador esperaba bajo el viejo olmo, con la Biblia cerrada contra el pecho, cubierta de polvo blanco por el sombrero. La pajarera sobre él se mecía suavemente. Un gorrión solitario estaba posado junto a ella, impasible ante el frío. Se encontraron a mitad de camino, Luke y Eleanor, no con ceremonia, sino con seguridad. Sus ojos se clavaron en los de ella como si hubiera olvidado el cielo por completo. Se detuvo justo antes de él y le tomó la mano. El silencio entre ellos era ingrávido ahora, ya no ocultaba la vergüenza, ya no estaba agobiado por el miedo. Simplemente pleno. El predicador se aclaró la garganta. Podemos empezar cuando estés listo. Ninguno respondió. Se giraron juntos, de la mano, para mirarlo. Luke Carrow, comenzó el predicador, ¿aceptas a Eleanor Wade como tu legítima esposa? Sí, dijo Luke, suave y seguro. ¿Y tú, Eleanor? Sí,
susurró ella. Entonces por Dios y este valle como testigo, lo declaro. Se oyó un crujido. No un trueno. No fuego. Un solo disparo hendió el aire. Luke dio un paso adelante instintivamente, arrastrando a Eleanor tras él. Desde la cima, apareció un jinete. Luego dos más. Hombres del pueblo. Uno sostenía un rifle perezosamente sobre su silla. Los demás se inclinaron con los ojos entornados. «¿Vas a dejar que eso siga así, Dent?», gritó uno. «No reconocemos ningún matrimonio ilegal». El predicador alzó la voz. «Han firmado. No hay ley contra el amor. ¿Crees que un papel la mantiene decente?». Otro hombre escupió. La voz de Luke se puso baja y aguda. «Da un paso más y verás lo decente que puedo ser». Eleanor le tocó la espalda suavemente. «No. No como esto». Ella pasó junto a él. El viento le atrapó el vestido, volando como una bandera. La nieve se cayó más pesado ahora, reuniéndose en su cabello, alineando los pliegues de sus mangas. Miró a los hombres en la cresta, su rostro quieto y sin miedo. «He enterrado a un esposo. He luchado por esta tierra. Y he soportado más vergüenza de la que jamás llevarás», gritó. «Este hombre se paró a mi lado mientras arrojas piedras en la oscuridad». Los ciclistas dudaron. Uno giró su caballo. Otro murmuró. Ella siempre fue terca. La tercera simplemente escupió a la nieve y se volvió. Uno por uno, ellos volvieron a los tris. «Lucas». Luke exhaló. «El bendición de la Biblia. Y no que ningún hombre lo derribara». Eleanor miró a Luke. «Quiero recordar este momento», dijo. Él sonrió, ojos mojados. «Yo también». Su beso no estaba ardiente. No apresurado. Era estable, sagrado. Dos manos se encontraban el mismo ritmo. Dos almas atadas a la que una vez vivía la nieve. Brushing along her back like a was mime I sing a h breath. They sat near the hearth, her legs tucked under her, his fingers tangled with hers. «Was it what you wanted?», he asked. «It was what he chose. They didn't speak of what came next. But the garden was still waiting to be planted in spring. The roof still needed a coat of oil. The tools had rust to be scrubbed clean. Life would go on. Small. Honest. Before bed», she whispered. «Me has hecho algo nuevo». Cada recuerdo de cenizas. No borrar el pasado, sino darle paz. Y en algún lugar entre el silencio y la llama, la vergüenza y el voto, nació un amor que ni el viento ni el chismes podían derribar.